Todos queremos un cerebro más capaz y más joven. No importa si somos genios o personas normales, todos podemos hacer más con un mejor cerebro porque significa más creatividad, significa un mejor estado de ánimo, significa trabajar más rápido o simplemente ser más inteligente. Con lo cual, no es raro que exista hoy gente que esté investigando cómo mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro y cómo impedir su envejecimiento y su deterioro. De hecho, sabemos que existen sustancias naturales que nos hacen más inteligentes. Sabemos que sustancias como la melena de león, la bacopa, la creatina o los aminoácidos esenciales pueden mejorar nuestro rendimiento cerebral sin necesidad de drogas inteligentes como el modafinilo, que tienen sus riesgos. Lo que no nos imaginábamos es que podíamos obtener una mejoría de nuestro cerebro y mantenerlo joven con bacterias. Ahora, ¿por qué las bacterias pueden hacernos más inteligentes y cambiar nuestro cerebro? Porque no estamos solos en nuestro cuerpo, nos acompañan billones de bacterias y muchas veces hongos o parásitos e incluso virus que viven dentro de nuestro cuerpo. Tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en las mucosas, en nuestro sistema digestivo y en muchos sitios más. Pero sin duda la acumulación de bacterias más importante que todos conocemos está en colon, en la parte final de nuestro intestino. Esta microbiota intestinal ha demostrado tener una infinidad de efectos para nosotros. Puede afectar a nuestro sistema inmune, puede afectar a la capacidad de defendernos frente a una infección, puede afectar a nuestra digestión e incluso, como te mencionaba, puede afectar a nuestro estado de ánimo y a nuestra performance cognitiva. Y no son 2 o 3 bacterias dando vueltas, estamos hablando de 100 trillones de bacterias. O sea, tenemos 3 veces más microorganismos en nuestro intestino que células en todo el cuerpo. Obviamente esto es posible porque los microorganismos y las bacterias son mucho más pequeños que nuestras células. Pero estos organismos no están ahí simplemente de pasada, porque entraron con la comida y van a irse con la materia fecal. Cumplen roles clave como controlar el funcionamiento de tu sistema nervioso, absorber nutrientes, entrenar al sistema inmune, etc. Y obviamente cuando tenemos una disbiosis, una alteración de esta flora bacteriana que hoy la gran mayoría de las personas tiene, es mucho más probable generar enfermedades y además acelerar el proceso de envejecimiento normal de nuestro cuerpo. Y hoy sabemos que no hay solamente flora normal o microbiota en sitios como el intestino o la piel, sino en sitios que jamás hubiéramos imaginado, como cerebro. Yo hice toda mi carrera de medicina pensando que el cerebro era estéril, que podía infectarse con bacterias y dar enfermedades muy graves, pero que no existían bacterias en condiciones normales, como sucede con el intestino. Y de hecho, los estudios que evalúan esta posible microbiota del cerebro encontraron bacterias muy similares en el cerebro a aquellas de las que viven en nuestro intestino. Y hoy todos sabemos que a peor flora intestinal tengo, peor va a funcionar mi intestino y más problemas digestivos voy a tener. Con ese mismo criterio, ¿qué crees que va a suceder con la microbiota de tu cerebro? Todavía sabemos extremadamente poco sobre estas bacterias, pero si efectivamente existe una microbiota cerebral, es lógico cuidarla y mantenerla en equilibrio para que nuestro cerebro funcione mejor. Pero la microbiota de nuestro intestino, además de las funciones que te mencioné, digiere parte de los alimentos que nosotros no podemos digerir como la fibra y a partir de eso produce sustancias a las que, con muy poca originalidad, llamamos postbióticos. Estas sustancias pueden ser desde vitaminas como la vitamina K o la vitamina B12 hasta neurotransmisores y hormonas como la serotonina. Muchas de estas sustancias están asociadas con el buen funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, el aumento de producción que las bacterias pueden darnos de vitamina A mejora la memoria espacial y la generación de nuevas neuronas en el hipocampo. Con lo cual, mantener valores sanos de vitamina A significa ayudar a tu cerebro a renovar neuronas y a orientarse más fácil. Y los buenos valores de vitamina B12 ayudan a prevenir la demencia, como viste en mi video sobre B12 que te dejo en la descripción, y son necesarias para el buen funcionamiento de los nervios. Mucha gente experimenta dificultad para concentrarse cuando tiene justamente bajos valores B12 por haber hecho una dieta muy restrictiva. Y estas bacterias también producen arginina, que es un aminoácido, que normalmente se usa como vasodilatador, agranda el tamaño de tus arterias, para el entrenamiento muscular. Pero el cerebro cumple una función crucial, que es aumenta el óxido nítrico, dilata estas arterias pero cerebrales, y esto significa más oxígeno en el cerebro y menos degeneración por la edad. Y esto ni siquiera es todo, no son tantas las bacterias que en mi cuerpo pueden producir B12, pero sí hay muchísimas bacterias que, si son bien alimentadas, nos van a producir cuerpos cetónicos, como el beta-hidroxibutirato, que son sustancias que mucha gente asocia a las dietas como la cetogenia, que se sabe que mejoran tu performance cognitiva y que además ralentizan el envejecimiento y el daño cerebral. Con lo cual, a mejor flora, menos deterioro cognitivo con la edad voy a tener y mejor performance cognitiva voy a tener. Pero de todas estas sustancias y postbióticos hay decenas, y no se trata de ir a comprar un suplemento que tenga vitamina A o cualquier otro postbiótico. Se trata de mejorar la flora bacteriana y que tus bacterias te hagan el favor de producirlo, ya que viven adentro tuyo, que aporten algo positivo. Pero esta producción de todas las sustancias que te mencioné ni siquiera es la única razón por la que nuestra flora puede mejorar a nuestro cerebro. Hoy ya es sabido que nuestro intestino y nuestro cerebro están interconectados, y nuestra flora bacteriana es la pieza clave de esa conexión.
Una buena flora bacteriana puede aumentar tu producción de nuevas neuronas por estimular la neurotrofina. Y lo más interesante de esto es que a peor flora tenemos, menos efecto de todas las demás cosas que van a mejorar el funcionamiento cognitivo vamos a tener. Menos efecto me va a dar el ayuno en mi funcionamiento cerebral, menos efecto me va a dar el omega 3, menos efecto me va a dar el nootrópico o las sustancias inteligentes. Por ende, mejorar la flora siempre tiene sentido. Lamentablemente, estos beneficios no duran para siempre, porque la flora envejece. Tanto como lo hacemos nosotros, la microbiota madura con la edad. Envejece y de hecho, a medida que vamos envejeciendo biológicamente, nuestras bacterias del intestino cambian. La gente más grande tiene peor microbiota y peor materia fecal. Porque a medida que nuestro cuerpo funciona peor, perdemos diversidad de la flora bacteriana. Vamos perdiendo cepas bacterianas y vamos quedándonos cada vez con menos. Al punto que hoy podemos usar nuestras bacterias para evaluar la edad biológica de la persona. Y el concepto es simple: a más vieja es mi flora, menos de estos posbióticos que produce mi flora bacteriana y mantiene mi cerebro joven y lo optimiza voy a poder fabricar. Pero la ventaja es que, a diferencia de mi cuerpo, a la flora sí puedo renovarla. Ya hemos visto cambios en el metabolismo y en el peso de las personas adultas luego de un trasplante de materia fecal. Por ejemplo, una persona con sobrepeso recibe un trasplante de materia fecal de un donante delgado y comienza a perder peso solamente por el cambio de la microbiota, sin haber cambiado su ejercicio, su dieta ni nada. Esto sucede porque hay tipos específicos de bacterias que reducen la grasa que acumulamos de la comida que tenemos, mientras que otros tipos de bacterias nos dan más riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 u obesidad e incluso de enfermedades como Alzheimer. Con lo cual, sabemos que un cambio de bacterias intestinales puede tener un impacto enorme en tu salud. Pero ¿podemos hacer lo mismo con la edad biológica de nuestro cerebro? ¿Podemos reducir la edad biológica de nuestro cerebro y mejorar el funcionamiento? ¿Podemos hacer un trasplante de materia fecal de alguien joven y que esas bacterias ayuden a una persona mayor a frenar su envejecimiento cerebral y a mejorar ese funcionamiento? La respuesta parece ser sí. Experimentos de trasplante de materia fecal en ratones mostraron cómo los ratones viejos, que ya empezaban a presentar síntomas de deterioro cognitivo por la vejez, podían recuperar muchas de las funciones cognitivas normales cuando recibían simplemente un trasplante de materia fecal de un ratón joven. Y gracias a sus nuevas bacterias aumentaron todos los posbióticos que te mencionaba antes, aumentando también sustancias como GABA, vitamina A, el aminoácido que te decía arginina y 32 sustancias más. Y no las aumentaron un poco, las llevaron a los valores normales de los ratones jóvenes. Y por otro lado, en este estudio se vio incluso cambios en el comportamiento de la rata más vieja que recibía el trasplante de la rata joven, e incluso una disminución de la inflamación cerebral, que puede parecerte irrelevante, pero cada vez que tenemos daño o inflamación crónica, aceleramos el envejecimiento, especialmente de nuestro sistema nervioso, con lo cual menos inflamación, menos envejecimiento cerebral. Toda esta evidencia sobre el rejuvenecimiento de los cerebros y la mejor performance gracias a una flora más joven coincide con el hecho de que todas las personas más longevas y con mejor calidad de vida suelen tener más diversidad bacteriana que el promedio. Por eso hoy, además de poder predecir tu edad biológica con una muestra de ADN o de telómeros, podemos predecir la edad biológica gracias a la diversidad de bacterias. Pero la tecnología evoluciona extremadamente rápido y hoy ya no es un tema de comer probióticos para mejorar la flora bacteriana y tener todos los beneficios, incluso los mentales. Porque hoy tenemos tecnologías creadas originalmente con fines militares para identificar y secuenciar a las bacterias de nuestra materia fecal, pero también a nuestros parásitos, hongos, virus e incluso al ADN humano para entender si estás perdiendo muchas células de tu mucosa intestinal y tenés permeabilidad. Si tenés permeabilidad intestinal, a mayor permeabilidad y más daño tengas, peor va a funcionar tu cerebro. Y esto es importante porque nos permite individualizar las recomendaciones, saber qué necesita Jorge y entender que necesita estas 5 tipos de bacterias para mejorar su flora intestinal, para mejorar su funcionamiento cognitivo y para frenar la velocidad de su envejecimiento y poder poblar así con más diversidad de bacterias a su intestino. Lo primero que tenés que saber para usar esta información a tu favor y mejorar el funcionamiento cognitivo es: todos podemos mejorar nuestra flora bacteriana, a todos nos conviene tener más variedad de bacterias en nuestro cuerpo y obtener los beneficios que nos brindan, porque el ser humano a lo largo de la historia perdió mucha diversidad de bacterias. Y hoy se calcula que el ser humano originalmente tenía entre 1000 y 2000 cepas bacterianas diferentes, y hoy una buena flora bacteriana ronda entre los 400 y 500 variedades de cepas. Y si bien hoy no tenemos acceso a un trasplante de materia fecal como el de este estudio, sino el simple hecho de usar flora bacteriana de alguien más joven seguramente nos mejoraría, podemos mejorar nuestra flora usando pro y prebióticos. Y no podemos usar solamente probióticos, que son los más conocidos, porque no nos brindan la variedad suficiente de cepas bacterianas, pero sí podemos lograr aumentar esta cantidad de bacterias gracias a una mezcla diferente de prebióticos, darle a tu cuerpo los diferentes tipos de fibra que necesitan las buenas bacterias para alimentarse y desarrollarse. En la mayoría de mis videos te doy un consejo simple y te digo que uses la fibra soluble más común, que es la
inulina, pero existen muchos tipos de fibra y cada tipo de bacteria se alimenta de una diferente, como sucede por ejemplo con los siloligosacáridos, los fructooligosacáridos, la inulina, los oligosacáridos de la leche materna y muchos ejemplos más. Cada familia bacteriana prefiere un alimento diferente. Mezcla la fibra, trata de consumir fibra de diferentes tipos para poblar de más cepas bacterianas a tu intestino, envejecer tu cerebro más lentamente, evitar enfermedades o prevenir enfermedades autoinmunes sobre todo, y optimizar el funcionamiento cognitivo. Y si querés específicamente rejuvenecer tu materia fecal y las bacterias que viven en tu intestino, la fibra que más te recomiendo es los siloligosacáridos, que los puedes encontrar en verduras más duras, especialmente el tallo del bambú. Y si querés bajar de peso, por ejemplo, la mejor fibra para hacerlo sin duda, y la que más evidencia tiene, es el glucomanán, que se hincha, aumenta mucho de volumen una vez que se mezcla con el agua y te da saciedad. Y si bien no podemos acceder a herramientas como el trasplante de materia fecal hoy, sí tenemos herramientas que nos permiten hacer algo similar a un reset o a tratar de empezar de cero. Si tu flora bacteriana es muy mala porque venís comiendo mal hace años y querés mantener joven a tu cerebro, o simplemente querés mejorar aún más tu cerebro, un gran consejo es, antes de empezar todo el proceso de mejoría de la flora bacteriana, hace una limpieza colónica para disminuir las bacterias y otros organismos que ya existen y después comenzá a incorporar más fibra. Si no te gustan las verduras, puedes usar jugos verdes o simplemente suplementarte con fibra soluble, al principio en baja cantidad, para ir reemplazando de a poco tu flora por una flora mejor. Este proceso va a mejorar tu peso, va a mejorar tu inmunidad, va a mejorar tu riesgo de enfermedades y encima te va a brindar los beneficios cognitivos de este video. Y si sos una persona joven, recordá que lo que funciona para rejuvenecer a una persona mayor, a una persona joven le hace tener una performance increíble, con lo cual vale la pena hacerlo igual. Si querés aumentar tu performance cognitiva, te recomiendo una combinación de los consejos de este video cuidando tu flora bacteriana, más el video de nootrópicos o sustancias inteligentes que te voy a dejar en la descripción, y podés combinar esta fibra soluble y la mejoría de la microbiota con creatina, omega 3, ayuno intermitente y algunos nootrópicos para aumentar tu performance, además de ejercicio. Recordá que el ejercicio de fuerza ayuda a generar nuevas conexiones neuronales. Y siempre haz alguna medición o test que permite evaluar tu rendimiento cognitivo para que entiendas si estás mejorando o no estás mejorando. Lo que no medimos no mejora. Y espero que te haya gustado este video y puedas poner algo de todo esto en práctica.